Damos la bienvenida a Javier Regueira. Javier, muchísimas gracias por participar en esta entrevista con Kiss My Content. De nada, un placer. Bueno, para quien no te conozca, bueno, sería extraño, pero para quien no te conozca, eres miembro de la junta directiva de la Branded Content Marketing Association, eres fundador de la agencia Zone TV y catedrático además de Branded Content. Entonces, no se nos ocurría mejor persona para poder hablar del Branded Content en España, la situación actual y explicar un poquito para quien no conozca, pues de qué estamos hablando. Así que gracias de nuevo. Nada, un placer. Oye, lo único, no me subas de ranking, ¿eh? Doctor sí, catedrático todavía no. Ah, perdón. A lo mejor me jubilo de catedrático, no sería mal paso profesional en el ámbito académico, pero de momento PhD nada más. Te tenemos una estima, entonces yo ya te subía por mucho más. Que por cierto, tengo que leerle la tesis, la verdad es que tengo muchas ganas y a ver si tengo un hueco y la leo. Es un buen somnífero. Bueno, para los frikis como yo, que cada día estoy ahí más metida, la verdad es que me parecía súper interesante, pero bueno, ya te contaré si algún día la leo. La primera pregunta, Javier, es súper obligatoria y es que ¿cómo definirías tú el branded content después de todos tus años de experiencia? Mira, yo suelo decir que todo este debate que a veces se genera con el supuesto solapamiento entre dos disciplinas tan importantes, una más grande, más longeva como es la publicidad y otra más emergente como es el branded content, aunque no sea nueva, yo la verdad es que nunca he visto tal debate ni tal solapamiento, ¿no? Yo creo que lo que hay es confusión y sobre todo encuentra dificultad en distinguir las disciplinas quien no las comprende bien, ¿no? Entonces yo normalmente cuando imparto formación suelo comenzar por la parte content, ¿no? O sea, un branded content en principio tiene que ser un contenido. Si te vas a la RAE, un contenido se supone que es una obra, pieza o programa que le aporta un valor a la audiencia. Es decir, yo anoche me conecto a la televisión para ver un partido de fútbol. El valor que me aporta es entretenimiento. O quiero ver el telediario de Piqueras porque me aporta un contenido informativo, ¿no? Es decir, proactivamente decido ver ese contenido porque me siento gratificado al verlo, ¿no? Compensa el hecho de invertir una parte de mi tiempo de ocio en eso, de alguna manera. Aquí la parte importante es valor. Si no me aporta un valor, es decir, si es una comunicación comercial, no es contenido. Es decir, un spot como comunicación comercial que es, pero que no está orientado a ofrecer un valor didáctico de entretenimiento, no es contenido. Eso no quiere decir que lo demonicemos, será perfectísimamente complementario a la publicidad, pero cumplirá otros objetivos más de notoriedad, menos de generación de comunidad que el branded content, ¿no? Eso en cuanto a content. Y para que además sea branded, tiene que proceder del briefing de una marca, tiene que estar producido o coproducido por esa marca, ¿no? Es decir, si James Bond pide un martini con vodka agitado o no batido, pues todos sabemos que eso es product placement, que también cumple sus objetivos de comunicación y es perfectamente lícito y puede ayudar a conseguir unos objetivos de impacto de la marca, pero eso no es branded content, porque ahí quien decide el contenido es un productor y una serie de inversores que producen el largometraje, ¿no? Por lo tanto, está esa parte, si quieres, de voluntariedad de puesta en marcha por parte de la marca. Si sumas lo uno, content, pieza, obra, programa, que aporta un valor a una audiencia, y lo otro, dirección, liderazgo, proactividad por parte de la marca, entonces tienes branded content. Luego hay una cosa también que, sobre todo porque he encontrado mogollón, yo me guío mucho por el SEO y he encontrado un mogollón de búsquedas relacionadas con esto que te voy a preguntar. Digo, es que es obligatorio también. O sea, ¿habría alguna diferencia entre branded content y marketing de contenidos? Sí, sí las hay, no son sinónimos y en esto pues yo me guío por una de las fuentes que además tú has tenido la suerte, igual que yo, de conocer al señor Pulici, Oh, yeah. pues que es una eminencia y además un tío muy pragmático, ¿no? Alguien que nos inspira desde su profundo conocimiento, no tanto desde la parte académica, ¿no? Aunque también ha publicado libros muy interesantes, como tú sabes. Entonces, yo creo que ellos lo definen con una claridad meridiana. Los americanos son muy pragmáticos y yo creo que tenemos mucho que aprender en ese aspecto, ¿no? Entonces, ellos el content marketing siempre lo han visto desde la perspectiva o bien del B2B o bien del e-commerce. Es decir, alguien que tiene que desarrollar, engarzar un funnel digital con el objetivo de terminar generando una comunidad de fans que se convierten en leads y en ventas, ¿no? Una parte de ese trabajo de content marketing
que sería la generación, ideación y producción de los contenidos, sería el branded content. Es decir, el branded content en esos proyectos, en esos grandes proyectos de B2B o de e-commerce, digamos que sería un subconjunto de todas las tareas que tiene que realizar el content marketing, el content marketer, perdón, pero que no incluyen solo la producción del contenido, sino también otras disciplinas como el Social Media Management, como el SEO, en definitiva, disciplinas que a veces tocan más con lo tecnológico, pero que también son imprescindibles para la conversión, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que conforme yo lo veo, que corrígeme si me equivoco, ¿vale? Pero parece como que el branding content, cuando ves bueno, tú no quieres que se llame campaña, lo leí en tu blog por ese aspecto largoplacista, pero llamémosle estrategia, ¿vale? Como que siempre está unido a los medios y hay un componente ahí. Yo cuando veo super campañas que se hacen en España que son una pasada y muy chulas, pongamos la del BBVA, o la última que hizo Vodafone, la de Que Ver, que también me pareció súper chula, pero siempre dices, ¿esto hubiera tenido que costar una pasta? O a lo mejor no. ¿Crees que ahí por lo que se hizo últimamente siempre de que el ingenio y la creatividad vale mucho más que el presupuesto que tengas? En este caso, en el branding content sí que influye el presupuesto. Uh-huh. A ver, indudablemente, yo creo que es un compendio de ambas cosas, ¿no? La creatividad, que en el branded content, por otro lado, no tiene exactamente el mismo significado que en publicidad, ¿no? La creatividad publicitaria siempre ha tenido más que ver con un fogonazo de inspiración que va orientada un poco al efectismo, a ese impacto súbito, a ese generar notoriedad en un momento determinado hasta que se termina el dinero y la campaña deja de estar en el aire, ¿no? La creatividad en el ámbito del contenido tenemos que entenderla en términos de narrativa, ¿no? Sí. Por eso nosotros insistimos tanto en la asociación en que los que venimos del rubro publicitario tenemos que ser humildes y pegarnos mucho a quien tiene el expertise en la narrativa, que son los productores, la gente del cine, la gente de la televisión, los periodistas. Entonces, en ese sentido, el enhebrar una buena narrativa indudablemente te puede ahorrar muchos euros de distribución o de promoción del contenido, pero hoy en día, con la burbuja de contenido tan brutal que hay, sin invertir en promoción y en visibilización del contenido, tú puedes colgar una magnífica serie documental en YouTube y la realidad es que si no la visibilizas, no te ve ni Dios. Es una de las cosas que también te quería preguntar. Es decir, uno de los grandes retos del branding content sería hoy en día los super impactos que tiene la gente o ese exceso de impactos, si se podría decir así, que tiene la gente y cómo competir con todo lo que hay hoy en día. Así es, así es. Hay una burbuja, como te digo, brutal. Siempre se ha hablado de la burbuja publicitaria y se habla mucho menos de la burbuja de contenido, ¿no? Parece que como el contenido es más sexy, es fácil producir una serie que comunique más o menos bien los valores de marca, publicarla y los consumidores van a venir como los ratoncitos Hamelin, ¿no? Detrás del flautista. Y realmente no es así. El estándar de exigencia de la industria del contenido es muy superior al de la industria de la publicidad y es muy fácil entenderlo. Yo que vengo del sector publicitario y amo esa industria, sé que si produzco una campaña, incluso si te enseño el spot y tú coincides conmigo en que no es especialmente brillante y no va a ganar muchos premios en Cannes, si yo le meto GRPs, si yo le meto inversión, ese spot la gente lo ve. Y si tocamos determinadas teclas polémicas dentro del spot, incluso la gente va a hablar de él, ¿no? Sin embargo, cuando yo produzco un contenido, como no va orientado a ser visto a través de compra de espacio en los medios, el reto tiene que ser suficientemente interesante, relevante para que la gente lo vea. Y eso es un reto de autoexigencia brutal, porque ahí ya no estoy compitiendo si soy Coca-Cola con Pepsi o con Schweppes. Estoy compitiendo con Netflix, con HBO, con El País, con la cadena SER, con los blogs, con los canales de Instagram, con los canales de TikTok y con Twitch. Y por lo tanto cada vez es más difícil, ¿no? Para mí el estándar se está elevando cada día más. Yo te diría que cada hora, a medida que Amazon Prime lanza una nueva serie o Netflix hace lo propio, ¿no? Al final,
luchamos por cuota de conversación y casi cuota de colonización de mente humana, ¿no? Y si en la mente humana está colonizada por Squid Game, lo que yo haga para los clientes para los que estoy produciendo contenido, pues claro, para llegar va a ser cada vez más difícil, es inevitable. Entonces, ¿cuál sería la clave? Porque también leí un artículo tuyo súper interesante en tu blog que decías que las claves para el triunfo, para el éxito, para que una campaña fuera bien, eran contenido, contexto, conectividad y continuidad. ¿La pandemia ha roto un poco eso o seguirían más o menos esos fundamentos? Yo creo que el consumidor no ha cambiado tanto como para que esos vectores se modifiquen sustancialmente, ¿no? Yo creo que lo que sí que ha cambiado sustancialmente durante la pandemia, y afortunadamente las aguas se están volviendo a su cauce, es que inevitablemente cuando se producen situaciones de crisis, los departamentos de marketing, y yo también he trabajado en anunciante, recortan en mucho caso de lo más estratégico y lo más largoplacista y dedican los recursos que tienen o concentran los recursos que tienen en esos momentos de crisis en lo más táctico y lo que más ROI inmediato puede generar. Cuando por definición el branded content es largoplacista, pues claro, muchos proyectos de branded content se han visto, no te voy a decir truncados, pero sí amenazados o recortados en ese momento. Lo que yo palpo, no solo por el negocio de mi agencia, sino también por el resto de compañeros de la asociación, es que se están retomando un poco pues el pálpito y la bonanza del segmento del branded content que teníamos antes del COVID, ¿no? Pero el reto sigue siendo el mismo y cada vez más exigente, que es, si estoy rodeado de contenidos, una amplia multiplicidad de contenidos de un nivel enorme, lo que debo hacer es ponerme las pilas y hacerlo mejor hacerlo mejor cada vez, ¿no? Es más una cuestión de calidad que de cantidad, perdona, y esto lo dice también mucho Pulici, ¿no? Que ante esa burbuja no hay que producir más y más y más contenido irrelevante, sino menos, pero mejor hecho y más relevante para la audiencia. Y luego también quería comentarte si crees que esa empatía que muchas veces se exige en el marketing de contenidos, por ejemplo, y que también entiendo que se debe exigir en el branding content, si se está realmente consiguiendo, en el caso de que tú consideres que efectivamente es necesaria esa empatía con el consumidor. Bueno, es crucial. Por definición, lo que produce el match entre lo que la marca quiere decir y lo que el consumidor quiere ver es la relevancia, encontrar esa relevancia, ese nexo que mira, estoy citando mucho a Pulici hoy, pero es que me gustó mucho la entrevista que le hiciste. El tilt, que él le llama, ¿no? Oh, sí. Ese sesgo editorial, ese enfoque. Yo he trabajado muchos años para Calvo, la conservera, por ejemplo. Yo puedo hablar de alimentación sana y práctica desde un enfoque completamente diferente al que lo hace, por ejemplo, Objetivo Bienestar, que es una revista fantástica, arraigadísima en los kioscos desde hace un montón de años, pero de la que yo tengo que diferenciarme, sí o sí, ¿no? Entonces, esa empatía yo creo que se construye a base de investigar y conocer muy bien al consumidor y de tener una metodología de trabajo que sea capaz de engarzar lo que decíamos, ¿no? Lo que la marca quiere decir con lo que el consumidor quiere ver. Esto no va de ocurrencias, esto no va de un concepto creativo que se me ocurre en mi Santa Santorum, esto va de tener un montón de información a mi disposición, de equipos de trabajo sólido que lo hayan hecho bien y hayan fallado otras veces y de metodología, que es un poco también el ámbito en el que estamos trabajando en BCMA en formación, por ejemplo, ¿no? Que es intentar formar a las futuras generaciones también de agencia, de brand managers, para que tengamos, bueno, pues en esta disciplina que no es nueva, pero que sigue siendo de algún modo terra incógnita, pues como una especie de hilo conductor, un ABC de metodologías o de rutinas que nos permitan no acertar todas las veces, porque eso es imposible, pero acertar más y mejor más veces, ¿no? Luego aquí te voy a pedir que te mojes un poco, es obligatorio. De los últimos, de este año, pongamos este año, ¿nos podrías poner algún ejemplo de campañas o estrategias que te hayan gustado mucho? Porque dices, este es el ejemplo a seguir. Pues mira, no es de este año, no es de este año, pero sigue siendo relevante este año y yo creo que el mayor triunfo es que es relevante todos los días del año desde hace muchos años, ¿no?
Yo cuando en las clases debatimos un gran ejemplo internacional de branded content y la gente me sigue hablando de Red Bull, pues Red Bull es admirable, indudablemente, ¿no? La gente habla de Red Bull Stratos y se olvida de todo el resto de iniciativas presentes en multitud de territorios y en países de todo el mundo, ¿no? Pero para mí el nuevo Red Bull es Lego. Lego es una marca que consigue transformar la historia, más que la historia de su marca, la historia de su producto, en un largometraje que vamos a ver gustosamente, le pagamos la producción, le generamos un beneficio y al salir del cine nuestros hijos nos piden los muñequitos de Lego, ¿no? Y un ejecutivo de la marca me comentaba hace unos meses que realmente su mayor preocupación es ser acusados de monopolio porque hay determinados segmentos de mercado en los que lo tienen todo vendido, ¿no? O sea, un éxito exponencial donde yo creo que la clave está no tanto en la aparición periódica de los largometrajes, sino en el comportamiento imitativo de los consumidores. O sea, esto del user-generated content que todos queremos y todos buscamos, que se supone que es el vellocino de oro, porque los consumidores te producen y financian el contenido, ¿no? Pues si tú te metes en el YouTube de Lego, aproximadamente el 90% de todo lo que está publicado está hecho por consumidores. Y eso es fascinante, porque ese altísimo porcentaje lo que te está certificando es el grado de cohesión que tiene la comunidad y eso es brutal, ¿no? Obviamente en España hay ejemplos magníficos. No sé si mencionabas antes Aprendemos Juntos, Sí. que estamos orgullosísimos de tener a bordo de la BCMA tanto a la marca como a la agencia que lo ha desarrollado. Y además han estado durante mucho tiempo y Sí, siguen haciendo sí. contenido. Sí, sí, correcto. Yo me quedo con el caso de Lego siempre, aunque sea un caso internacional, por esa cohesión de la comunidad que te comento y por ese volumen de user-generated content. Y luego la cara opuesta de la moneda, es decir, ¿qué cosas crees que no se están haciendo bien y que dices, jolín, siguen haciendo esto y la cosa no debería tirar por ahí, ¿no? Yo creo que casi siempre tiene que ver con el cortoplacismo, ¿no? Y el cortoplacismo a su vez tiene que ver con no entender la disciplina. Es decir, el contenido es, es la voz de la marca. Una vez que tú empiezas a hablar, te conviertes casi en un medio o en un pseudomedio y por lo tanto no puedes callarte. El público, el periódico, el país, el mundo, de repente no dejan de salir a los kioscos porque sea lunes o domingo o miércoles, ¿no? Entonces creo que sobre todo esto es culpa de los que somos publicitarios, y digo somos, porque seguimos teniendo arraigado en la mente a fuego ese concepto de campaña, ¿no? De impacto puntual, de oleadas, como le hemos llamado siempre, ¿no? Cuando realmente el juego del branded content es otro juego completamente diferente, que consiste en suministrar sucesivas píldoras de contenido con una cierta frecuencia al consumidor, intentando superar sus expectativas, porque bajo el mismo paraguas de comunicación de marca, por supuesto, pero le estás suministrando historias diferentes cada vez, ¿no? Lo cual tiene la ventaja de que te estás convirtiendo en un mini Netflix que divierte y que entretiene. Obviamente eso no funciona si hablas una vez al mes. Entonces la discontinuidad yo creo que viene provocada por la miopía de no entender la disciplina y ahí tenemos todos mucho que hacer en términos de evangelizar, ¿no? Y de ayudar a entenderlo. Y luego también me gustaría que comentaras, y ya con esto te dejo tranquilo, es el tema de cuál sería el reto futuro. Después has comentado antes que después de la pandemia parece que las cosas vuelven un poco a su cauce, pero sobre todo ya no tanto por eso o por la inversión, sino por qué retos en cuanto a creatividad o herramientas, interacción, que está llegando al branded. Para mí el principal es la profesionalización y esto tiene que ver con tener las metodologías de trabajo adecuadas y los profesionales adecuados, ¿no? Zapatero a tus zapatos, es decir, el contenido más brillante normalmente está producido e ideado por especialistas en contenido y los anuncios más brillantes, algunos de los cuales son brillantísimos y los vemos todos los días o casi a diario en televisión, están producidos por publicistas brillantísimos, ¿no? Yo creo que nos queda todavía una
fase de aprendizaje importante en términos de entender la disciplina, pero yo no tengo duda de que en los próximos meses y años el branded content seguirá cobrando mayor protagonismo en las estrategias de comunicación de las marcas. De hecho, en los últimos yo creo que 1 o 2 meses está sucediendo algo fantástico, y es que ha habido varias marcas, IKEA, Estrella Galicia, Creditea, probablemente alguna más, que entendiendo que su contenido es la parte más fresca, más sorprendente, que más valor aporta de todo su mix de comunicación, lo están vendiendo en televisión a través de trailers. Es decir, el último anuncio de Estrella Galicia ya no es a las barras, porque eso la gente ya lo conoce, sino que es profundizar en historias reales de personas e intentar llevarte a YouTube para que veas esas historias reales de personas. El último anuncio de IKEA ya no es, bueno, iba a decir la República Independiente de tu casa, ya llovió, se ha quedado un poco atrás, ¿no? Pero ya no está tan enfocado en el producto, sino que es un tráiler de un reality de los 80. Y te vas a internet y, bueno, evidentemente el contenido también es subjetivo y a gente le apelará menos y a gente más, ¿no? Pero te encuentras algo sorprendente, inesperado, que también te está hablando sobre el carácter innovador de IKEA. Por lo tanto, pues, como ya les puse en su momento en LinkedIn, y además son colegas también y les conozco, bonus points a toda la gente que haya participado en ese proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que va a ir más por ahí, vamos a ver más de eso. Vamos a sentarnos delante de la tele y vamos a ver anuncios que nos sorprenderán, porque no nos estarán contando una historia de producto, sino que nos conducirán a una historia de personas. Una historia de personas es un contenido. Y como será prometedor e interesante, muchos de nosotros iremos a verlo, ¿no? A los canales donde se emita. Y es que me has recordado, perdona, te cuelo una más, aprovechando, me has recordado hablando de Pulizzi, cuando hablamos con él, que decía que las grandes empresas se iban a dedicar en el futuro a comprar audiencias a otros creadores de contenidos más pequeños, porque saben que el verdadero problema es conseguir audiencia, y que es lo más duro de todo. ¿Crees que eso puede darse también en el branding content? Bueno, es indudable. Cuando te hablaba de la saturación de contenidos, perdón, y la dificultad para llegar, indirectamente también te hablaba de la dificultad de cautivar una audiencia propia. Eso es lo que buscamos con el contenido, ¿no? Es decir, en ocasiones, y arrancamos por eso, necesitamos promocionar el contenido pagando por una ventana de emisión en un medio, pero en principio la orientación del contenido no es estar en un medio pagado permanentemente, es tener mi propio contenido en mi propio medio propio. Claro. Perdón por la Sí, sí. redundancia. Porque solo en ese medio propio tengo control del funnel, tengo el correo electrónico, puedo enviar un newsletter, puedo enviar un contenido premium, puedo invitar a un evento, puedo generar un story doing de valor real en una experiencia presencial. Eso no lo puedo hacer si me limito con todo mi afecto, a alquilarle la audiencia a María Pombo. María Pombo me ayudará en algún momento, si tengo una marca de moda, a difundir determinado producto, generar un pico de ventas, me aportará valores positivos, pero en mi funnel no me beneficia que mi contenido esté siempre manejado por sus riendas y publicado en su canal, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier estrategia orientada a captar una audiencia propia es interesantísima. Mira, hace poco, por ejemplo, en Estados Unidos se acaban de asociar 888 y Sports Illustrated para generar almanaques de información deportiva que inspiren a aficionados a las apuestas deportivas. Pues es un magnífico joint venture, porque, entre otras cosas, a 888 efectivamente le puede permitir, si ese joint venture es permanente y hay un intercambio de registros, pues acceder a toda esa audiencia de forma largoplacista, ¿no? Si es una cosa más efímera de visibilización puntual del logotipo de 88, pues no, pero parece ser que es una asociación empresarial de largo recorrido, ¿no? Pues este tipo de movimientos tienen todo el sentido del mundo. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, y nada, espero que podamos hablar en otra ocasión muy pronto, ¿de acuerdo? Un placer, gracias a ti. Hasta luego.